Estos diálogos de vez en cuando. El espacio donde la inteligencia artificial, la ciencia y la tecnología se encuentran con la curiosidad. Aquí exploramos ideas y descubrimientos y su impacto en nuestra vida de la mano de expertos que están revolucionando el futuro a nivel internacional. Yo soy Gilberto Rivera. Yo soy Abigail Piñón. Y yo soy Vicente García. Los invitamos a cuestionarse, aprender y sorprenderse. Arranquemos. Imaginemos que estamos a punto de abordar un vuelo. Al llegar al mostrador, la persona encargada de los boletos revisa nuestro pase y nos dice: lo siento, el vuelo está casi lleno. Ustedes se quedan pensando: casi lleno, entonces, eso significa que todavía hay espacio. ¿Debemos insistir o debemos rendirnos? Pues ahora imaginen que el sistema de reservas del aeropuerto estuviera basado en una lógica binaria de sí y no. Si hay 100 asientos y 100 pasajeros, no hay vuelo para nadie más. Pero en realidad sabemos que siempre hay cancelaciones de último momento. ¿A cuántos nos ha pasado esto de que hay una cancelación? Claro. O nosotros mismos hemos llegado a cancelar un vuelo de último momento. Cambios de itinerario y hasta pasajeros que no llegan. Aquí es donde entra un juego de lógica difusa. Un sistema que entiende conceptos intermedios como casi lleno, probablemente disponible o es muy poco probable que tengas un lugar. Pero podríamos revisar. Ahora trasladen este concepto a la inteligencia artificial. Un coche autónomo que detecta poca visibilidad en una carretera, o un médico asistido por una inteligencia artificial que ve un tumor posiblemente maligno, o un robot en una fábrica que determina si un objeto es suficientemente seguro para manipularse. Todas estas decisiones no pueden reducirse nada más a un sí o a un no. Necesitan matices, y para entender cómo funciona esta toma de decisiones con incertidumbre, hoy nos acompaña la doctora Rosa María Rodríguez, experta en inteligencia artificial y lógica difusa. Bienvenida, doctora. Bueno, es un gusto tener hoy a nuestra invitada, que tiene una trayectoria impresionante que voy a intentar resumir en pocas líneas, si me equivoco. La verdad, me corrigen, ¿no? La doctora Rosa María Rodríguez es profesora titular en la Universidad de Jaén. Es ingeniera y doctora en informática por la misma universidad, donde recibió el premio extraordinario de doctorado en el área de ingeniería y arquitectura. Durante su formación doctoral realizó estancias de investigación en Bélgica, Irlanda del Norte y China. Tras su doctorado, continuó su carrera con contratos postdoctorales altamente competitivos como Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, en universidades de prestigio como la de Granada, Viena y la propia Universidad de Jaén. Su investigación se centra en la toma de decisiones bajo incertidumbre, el modelado de preferencias lingüísticas y los sistemas basados en lógica difusa. Ha publicado más de 80 artículos científicos en revistas internacionales y más de 60 contribuciones en congresos. Actualmente es editora en revistas de alto impacto como IEEE, o como dicen en España, I al cubo, si no me equivoco, Transactions and Fuzzy Systems y el International Journal of Computational Intelligence Systems. Ha sido reconocida con el IEEE Outstanding Paper Award y ha sido nombrada como una de las investigadoras altamente citadas entre el 2019 y 2022 por Web of Science. ¡Wow! Impresionante. Una trayectoria ejemplar, digna de seguir, y que combina excelencia, impacto y proyección internacional. Qué gusto tenerte con nosotros, Rosa. Aquí, bienvenida a Diálogos de Vez en Quantum. Hola, buenas tardes. Buenos días allí. Gracias, doctora. Gracias. Buen día. Bueno, en primer lugar, y antes de comenzar con estas preguntas que me vais a hacer, me gustaría agradecer vuestra invitación para poder participar en este programa, Diálogos de Vez en Quantum. Así que muchas gracias, es un placer compartir este espacio con todos vosotros y con todos los oyentes. Rosa, el honor es nuestro. Me da mucho gusto verte. Yo creo que no nos habíamos visto el rostro desde el Congreso en Jaén. Me da muchísimo 2023. gusto encontrarte. Sí, 2023. 23. Wow. Aunque como eran organizadores, te vi, pues vaya, más estresada, ¿no? Organizando los detalles y todo. Me da mucho gusto, Rosa.
Es un honor para nosotros tenerte en nuestro episodio 4. Eres un referente a nivel internacional en lógica difusa, Rosa, y eso definitivamente le da realce a este podcast. Yo me pregunto, ¿cuáles son, qué aspectos, qué es lo que tú ves en la lógica difusa que decidiste abrazarla como una de tus líneas de investigación principal, si no es que la principal? Bueno, como habéis comentado ya, que habéis comentado algunos ejemplos, hay muchos problemas en el mundo real, en el día a día, donde no es adecuado dar una respuesta sí o no, ¿no? Con dos solo valores. A mí siempre me ha gustado mucho las matemáticas y como sabéis las matemáticas se dicen que son muy precisas. Sin embargo, cuando estudié ingeniería informática, tuve una asignatura en cuarto de la ingeniería informática, se llamaba sistemas difusos. Y la verdad que cuando me explicaron en qué consistía un conjunto difuso, me di cuenta que hay muchas cosas que no se pueden valorar o no se pueden expresar con valores numéricos precisos, que entre el blanco y el negro hay una gama de grises que son válidos y que es necesario considerar. Entonces, a partir de ahí, la verdad que descubrí un mundo muy interesante que es capaz de modelar información incierta, incompleta, es capaz de representar el razonamiento humano y la verdad que me resultó muy interesante y me motiva mucho para trabajar en la lógica difusa. La verdad que es muy motivador y me apasiona mucho, sí. Doctora, para los que no estamos familiarizados con este término, bueno, vaya, en términos más coloquiales, ¿qué es la lógica difusa? Bueno, yo creo que todos conocemos lo que es la lógica clásica, ¿verdad? La lógica clásica cuando algo es verdadero o falso. Sí. Okay. Solamente puede tener dos posibles valores, es dicotómico. Sin embargo, en la vida real muchas veces no podemos decir con certeza si algo es totalmente verdadero o totalmente falso. Okay. Vamos a poner un ejemplo y lo vais a ver claramente. Un conjunto de personas altas. ¿Cuándo podemos decir que una persona es alta? Una persona que mide 1,75 es una persona alta. Si tenemos una persona que mide 1,60 es alta, podemos decir, no, ya no es alta. ¿Y 1,70 sería alta? Podemos decir, sí, es alta, pero no tan alta como la de 1,75. La de 1,75 parece como que es más alta. ¿Y si pensamos en una persona que mide 1,85? Es muy alta. Claro, tenemos, pues sí, es más alta que la de 1,75. Entonces, con la lógica difusa nos permite hacer esa diferenciación, porque no solamente tenemos esos dos valores, alta o no alta. Entre alta y no alta tenemos una transición. Entonces, esa lógica difusa nos permite asociar un grado de pertenencia a ese conjunto y podemos decir pues que una persona que mide 1,85 es alta con un grado de 0,8 y una persona que mide 1,70 pues alta con un grado de pertenencia de 0,6, por ejemplo. Entonces, entre esos dos valores extremos de alta y no alta hay una transición que se hace de forma suave con esa lógica difusa. Claro, muchas gracias. ¿Podría darnos algún ejemplo de la lógica difusa ya en lo cotidiano y que tal vez ni siquiera nos damos cuenta? Pues mira, sin ir más lejos, la lavadora. Las lavadoras funcionan con lógica difusa. Utilizan más o menos cantidad de agua en función de la carga, de la cantidad de ropa que tenemos. Y eso nosotros somos inconscientes, pero hay una lógica difusa que hace ese control. Por ejemplo, los coches hoy en día, o hace ya años, que cuando aparcamos y echamos marcha hacia atrás porque vamos a aparcar ese coche, empieza un sonido. Pi, pi. A medida que te acercas, se escucha más rápido, con más frecuencia, porque te estás aproximando. Entonces, no es que de repente, cuidado, le va a dar el coche. No, va poquito a poco progresando, cada vez la frecuencia aumenta y tú sabes que hay un momento que dices, tengo que parar el coche que le doy. Pero no es repentino, no es una decisión abrupta que tú tomas, tú vas poco a poco y dices, ya, basta. Pero es un control difuso el que se está haciendo en ese coche. También la climatización de los edificios. Cuando un edificio tiene una climatización que es general, que no es algo de una sala concreto, pues también se tiene en cuenta en la cantidad de personas que hay. Si hay muchas personas, pues la temperatura no tiene que ser tan alta, porque ya el calor humano se desprende. Si hay muy poquitas personas, pues la temperatura se incrementa de forma automática y eso se hace también con lógica difusa.
O sea que hay muchos dispositivos y los electrodomésticos en los que se está utilizando lógica difusa desde hace años y quizás nosotros no somos conscientes de ello. A mí me parece que en alguna marca de lavadora he visto aquí en México que ponen ya la palabra difusa, la ponen Difusa. fácil, ¿no? Y lo he visto alguna vez y dije, mira, qué interesante no sé cuál sea la marca, ¿no? Entonces, pero me acuerdo haberlo visto, ¿no? Que lo promueven como algo innovador y que incluye inteligencia artificial y le ponen fácil, ¿no? Entonces, pues interesante toda esta parte. Yo creo que el mayor reto quizás es cuando desarrollas estos elementos de inteligencia artificial, es pues que se basan en datos, ¿no? Entonces yo creo que si algo tiene ambigüedad, son precisamente el conocimiento y cómo trabaja la lógica difusa ahí con esa parte, ¿no? Porque trabajamos con datos, pero esos datos pueden ser ambiguos o le puede faltar cosas o puede estar mal capturado y aún así tenemos que desarrollar esos sistemas. ¿Cómo trabaja la lógica difusa sobre ellos? ¿Cómo procede con toda esa información? ¿Cómo ayuda a resolver estos problemas? Bueno, como he comentado, nosotros tenemos esa gama de valores, ¿no? Entonces, cuando la información es incierta, es cuando la lógica difusa entra en juego, ¿no? Fue inventada para eso, fue creada para poder modelar la información incierta. Entonces, como bien dice, hay muchos elementos, por ejemplo, cuando trabajamos con imágenes, el coche pasa rápido y tenemos que descubrir la matrícula, ¿cómo lo hacemos, no? Pues la lógica difusa lo que utiliza, bueno, son unas funciones de pertenencia para poder modelar esa información que es incierta, para hacer cálculos y demás y luego obtener un resultado, ¿vale? Entonces, la lógica difusa lo que tiene al final es una entrada, aunque sean datos imprecisos, y te da también una salida. Y lo que intenta siempre es que la salida sea comprensible y fácil de entender por el ser humano. Por eso decimos que la lógica difusa intenta un poco aproximarse al razonamiento humano para que luego también las personas lo podamos entender, porque a veces nos dan los resultados mediante números y es difícil de entender. Sin embargo, si nos lo dan con palabras, con lenguaje natural, los podemos entender. Y en eso también trabaja la lógica difusa. Podríamos decir entonces que tiene casi dos ventajas, ¿no? Una, modelar esa incertidumbre y luego tener esa parte, no sé si sería el término correcto, explicabilidad, ¿no? Que ese es algo que están ahora de tendencia y en boga, ¿no? Entonces, esa parte es interesante. Hablando esto de que intenta modelar y este comportamiento, ¿crees que la lógica difusa se aproxima mucho al comportamiento humano de poder, lo que hace un ser humano de manejar esta incertidumbre, o es mejor, o nos estamos engañando, o qué tanta similitud puede haber ahora, ¿no? ¿Somos mejores manejando los seres humanos la incertidumbre? ¿O es mejor la lógica difusa, las máquinas? Sí. No sé, en tu experiencia. No nos engañamos, ¿vale? La lógica difusa permite modelar el razonamiento humano. Es capaz de representar esa información imprecisa y ese es el tipo de información con el que estamos trabajando en el mundo real. Es muy difícil siempre estar trabajando con datos que sean precisos. Siempre trabajamos con datos vagos, a veces incompletos, y eso es lo que tenemos para poder realizar un procesamiento, un cómputo y obtener unos resultados. Entonces, ahí trabaja la lógica difusa para poder dar una respuesta, una solución. Como bien dice, la aplicabilidad, porque la lógica difusa permite que esas salidas pues sean entendibles por el ser humano y hoy en día se está demandando mucho, ¿no? Que la inteligencia artificial sea explicable. Sí. Entonces ahí es donde entra mucho en juego la lógica difusa porque permite que eso se pueda hacer. Y ahí es donde estamos trabajando, por ejemplo, ahora mi grupo de investigación trabaja mucho en explicabilidad y hay muchas personas que están trabajando en esa línea porque es necesario realizar esa explicabilidad. Si no, a ti te dan, lo que sea, la inteligencia artificial te da ahora unos resultados y tú dices, bueno, ¿y esto por qué? Porque me lo tengo que creer. Claro. Entonces, si tú las cosas las explicas, las entiendes, se hace confiable, que al final es el objetivo, ¿no? Hacer una inteligencia artificial explicable que hace que sea confiable. Y es lo que nosotros necesitamos, confiar, ¿no? En que esa inteligencia artificial nos dice realmente
la verdad, no que nos está engañando. Ya no deja de ser, ya deja de ser una caja negra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? No sabemos, ¿no? Pero ya deja de ser una caja negra y da transparencia. Eh, en todo esto que leímos tu currículum y toda tu trayectoria, eh, ¿cuál ha sido la aplicación más impactante en tu trayectoria? Aquí hemos hecho la lógica difusa y esto ha sido impresionante el resultado que hemos obtenido en esta aplicación. ¿Cuál ha sido? Bueno, yo creo que ha sido en los sistemas de recomendación. ¿Vale? En los sistemas de recomendación hicimos un sistema de recomendación de restaurantes de Jaén donde utilizamos lógica difusa. ¿Por qué? Porque utilizábamos lenguajes naturales, utilizábamos las expresiones de las personas que valoraban los restaurantes, pero mediante el lenguaje, ¿vale? No eran números. Teníamos muchos datos que nos faltaban, no teníamos, todos los restaurantes no eran valorados, entonces teníamos que trabajar con esa lógica difusa porque teníamos cierta incertidumbre, teníamos datos incompletos y la verdad que fue un reto trabajar en ese sistema de recomendación y estuvo luego al final el resultado quedó muy bien, la verdad que quedó un proyecto bastante innovador y bastante bueno, sí. Oh, sí, se nota el reto y toda la complejidad que tiene eso. Oye, fíjate que hace rato usé una palabra, Vicente, que me llamó la atención, ¿no? Las cajas negras y, bueno, y eso me hizo acordarme indudablemente de las redes neuronales. A ver, las redes neuronales, bueno, en general el aprendizaje profundo, me voy a ir al aprendizaje profundo, está en boga. Es la realidad. Uno va a publicaciones científicas, en revistas, números especiales, libros dedicados a aprendizaje profundo. ¿Qué ventajas ofrece la lógica difusa con respecto al aprendizaje profundo? Y más allá de eso, ¿cómo podrían hacer sinergia? Bueno, es verdad que las redes neuronales profundas dominan muchas áreas de la inteligencia artificial, tiene gran capacidad para procesar grandes cantidades de datos, para patrones complejos, pero no significa que siempre sea la mejor opción. La lógica difusa sigue teniendo ventajas frente a estos métodos que son innovadores, que se utilizan mucho hoy en día. Pues uno de ellos, como estamos hablando, es la interpretabilidad. Las reglas en lógica difusa son fáciles de entender. Por ejemplo, si la velocidad es alta y la distancia es corta, entonces frenar. Y eso lo entendemos. Una persona lo lee, lo entiende. O se lo dice un robot y lo entiende. Sin embargo, las redes neuronales son cajas negras. Es verdad que dan resultados muy precisos, pero son difíciles de explicar. No sabemos cómo están funcionando por dentro. Entonces, a nosotros nos da un resultado y no lo tenemos que creer, porque son cajas negras. Entonces, esa es una ventaja, ¿vale? Otra ventaja, pues que la lógica difusa, como he dicho antes, se definió con términos imprecisos para manejar ligeramente o mucho mejor, casi nada, mientras que con las redes neuronales se necesitan etiquetas claras, se necesitan grandes cantidades de datos para poder entrenarlas y que proporcionen buenos resultados. Sin embargo, con la lógica difusa no son necesarios grandes cantidades de datos. Una persona con su conocimiento experto puede crear un sistema sin necesidad de miles de ejemplos, como es necesario con las redes neuronales. Si hablamos de eficiencia computacional, los sistemas difusos suelen ser muy ligeros. Por eso se utilizan con sensores en tiempo real. Sin embargo, las redes neuronales son costosas. Necesitamos a veces ordenadores que sean potentes para que la red neuronal pueda procesar y obtener un resultado. Entonces es cierto que las redes neuronales sí que están hoy en día, que se utilizan mucho, pero es verdad que en algunas ocasiones la lógica difusa sigue teniendo ventajas frente a estas técnicas tan recientes y tan utilizadas como hoy en día. Claro, fíjate que... Y la sinergia, perdona. Adelante. Sí, por Adelante. favor. La sinergia, como bien dice, la veo clara. Estamos hablando de que las redes neuronales trabajan cajas negras, no son explicables, no sabemos cómo están funcionando por dentro, sin embargo, la lógica difusa hace todo lo contrario, proporciona aplicabilidad. Entonces puede haber una fusión entre ambas para hacer que esas decisiones que está tomando ese sistema mediante las redes neuronales sean explicables y se puedan entender fácilmente mediante la lógica difusa. Entonces, pueden ser fusionables y que al final las ventajas de una y otra hace
que hagan un matching y perfectamente hagan un sistema mucho mejor. Excelente, acaba de responder mi pregunta, porque entonces Fíjate no que- desplazan una a la otra, No, sino no. pueden trabajar No. en conjunto. Pueden Oye, hacer sinergia. Ok, fíjate que excelente. hay un estudiante, Ujú. hay una frase que uso en general con los estudiantes, porque llegan con su propuesta, ¿no? De proyecto. Y entonces dicen, voy a usar una red neuronal, ¿no? Siempre es porque es lo que. Y les digo, La moda. espérate, o sea, ¿por qué quieres matar moscas a cañonazos? O sea, Sí. no, así no es esto. Pues sí, te va a dar un resultado y va a tener buena precisión, pero eso no quiere decir que sea la mejor opción. Precisamente analizando, ¿no? Todo lo que nos platica Rosa. Oye, hay una tecnología emergente. Bueno, no sé si, bueno, sí, llamémosla emergente, pero la he escuchado desde hace fácil una década. Sí, la computación cuántica. Esta parte, ¿no? De la incertidumbre, estamos acostumbrados a lo digital, ¿no? 0, 1. Pero en la computación cuántica hay estados intermedios. Ahora, yo me pregunto, cuando, cuando llegue, digamos, a nivel de sociedad, la penetración del cómputo cuántico, ¿qué rol va a ocupar la lógica difusa? ¿Qué sinergia va a hacer con la computación cuántica? ¿Ya hay estudios sobre eso, Rosa? ¿Conoces? Bueno, la verdad que yo no estoy muy familiarizada con la computación cuántica, mis nociones son bastante difusas. Así que sí que considero que es un área emergente muy interesante. Según mi conocimiento, no hay muchos estudios sobre ellos, pero sí que hay un experto, un italiano, Giovanni Campora, que trabaja en este tema, en computación cuántica junto con lógica difusa. O sea que algunos estudios sí que se están haciendo, aunque la verdad que no hay mucha gente que trabaje en estas dos temáticas ahora mismo. Pero sin duda alguna es bastante interesante ver la sinergia y cómo se puedan combinar estos dos conceptos y ver qué problemas pueden resolver y qué ventajas nos ofrecen con respecto a otros. Claro, claro. Me dejan una, les prometo que es la última pregunta. No, Está no, bien, adelante. adelante. Me dejan. Ok. Adelante. Adelante. Viajemos al futuro, Rosa. 10 años. Dentro de 10 años. Miras hacia atrás. Ves la última década. En tu opinión como experta, ¿cuáles tú crees cómo crees que va a ser la evolución en esta década de la lógica difusa? Bueno, yo creo que la lógica difusa se transformará y evolucionará, igual que todos. Y como hemos dicho, creo que habrá una fusión total con el aprendizaje automático y las redes neuronales, de forma que, como he dicho, las redes neuronales difusas aprendan las reglas a partir de datos sin perder interpretabilidad, es decir, que se puedan explicar y que se pueda ofrecer un razonamiento interpretable y fácil de entender para los seres humanos. Entonces, considero que será clave en la inteligencia artificial explicable. Habrá interfaces donde se explique mediante la lógica difusa las decisiones que se han tomado. En robótica lo veo muy claro también. Habrá robots que interactúen con el mundo real cada día más y se necesitarán tomar decisiones que sean flexibles, rápidas y en situaciones que sean inciertas, que haya incertidumbre. Y ahí la lógica difusa es donde pueda actuar y tener buenos resultados. ¿Podría darnos un Entonces, yo creo que ejemplo? evolucionará. ¿Podría darnos un ejemplo futurista, así como una imagen de lo que podríamos vivir más adelante, ya conviviendo con lógica difusa? A ese nivel. Bueno, pues a ese nivel. Bueno, fíjate que la inteligencia artificial ahora cuando utilizamos ChatGPT, que yo creo que lo conoceréis, Sí. le hacemos preguntas, responde, pero ahora mismo yo considero que todavía le falta un poco esa sensibilidad humana, ¿no? Entonces podemos decir que esa lógica difusa puede hacer que esa inteligencia artificial sea como más cercana a lo humano, más humana. ¿Por qué? Pues porque va a ser capaz de razonar y de dar resultados con imprecisión y de una forma que se va a poder entender. Como acabamos de decir ahora mismo, la tendencia y el auge es de hacer que la inteligencia artificial sea explicable. Y en eso es donde la lógica difusa va a interactuar. Entonces, si es cierto, pues bueno, yo considero que tendremos un mundo un poco más todo automatizado, ¿vale? Que tendremos coches que conducen de forma automática, coches solos,
Y la lógica difusa va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque tendremos elementos en nuestro alrededor que sean inciertos, que trabajemos con incertidumbre. Entonces lo vamos a ver en elementos, pues como ya os digo, como en coches, en nuestra casa, porque tendremos más cosas de forma automática, o incluso ya tendremos, pues que ya lo hay, que yo he ido a un bar donde el robot me ha traído la comida. Entonces, si ese robot yo le tengo que explicar qué es lo que quiero, o que la comida está fría o está muy fría, y empiezo a utilizar elementos difusos que nosotros en nuestro lenguaje natural utilizamos, ese robot tiene que ser capaz de entenderlo. Y ahí es donde estará implicada la lógica difusa, o sea que estará todo integrado. Y yo considero que la lógica difusa evolucionará y estará presente en los elementos que estemos utilizando en el día a día con la inteligencia artificial. Claro. Wow, impresionante. Bueno, a mí ya me ha convencido de cambiarme hasta de línea de investigación, ¿no? Creo que esta charla da para mucho más y yo creo que la vamos a volver a invitar, Rosa, si nos permites. Y bueno, claro que sí. Desafortunadamente ya hemos llegado al término de este programa. Doctora, queremos agradecerle acompañarnos en esta charla y bueno, ha sido de gran impacto para nosotros, para mí, como licenciada que no conozco mucho de estos términos, me he estado empapando de todo esto y me gusta mucho, pero yo lo vivo como alguien que utiliza estas herramientas todos los días en la oficina y que ya me veo futurista también calentando mi café con lógica difusa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias Gracias a vosotros. No, pues a nuestros escuchas también muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogos de Vez en Cuando. Si les gustó, compartan, únanse a la conversación y nos escuchamos en el próximo episodio, un diálogo a la vez, para seguir hablando del futuro. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias, doctora. Bye, bye. Chao, gracias a vosotros. Síguenos en nuestras redes sociales.